estamos en un Estado de Derecho, es decir, en una democracia donde hay una serie de instituciones y los colombianos hemos escogido organizarnos bajo una arquitectura donde hay tres ramas de poder público, donde hay contrapesos y contrapesos, y finalmente eso es lo que de alguna manera garantiza que se mantenga la democracia en pie, que tengamos el grado de libertad que hoy tenemos y de alguna manera, a pesar de los problemas históricos que tiene el país, pues avances considerables en ciertas áreas. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque de alguna manera, o dicho de otra manera, lo que hoy hay en Colombia es un estado de legalidad, es decir, los ciudadanos tenemos que cumplir una ley, un contrato social. Ningún colombiano está por encima de la ley. Y a Colombia le ha hecho mucho daño la cultura del atajo, del dinero fácil, del fin justifica los medios. Y eso es, en otras palabras, lo que está diciendo Gustavo Petro. Prácticamente le está diciendo, aquí se puede hacer lo que uno tenga que hacer si el fin es un fin bueno para la mayoría de la gente, según él. Pero precisamente eso es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque el fin no justifica los medios. Si el fin justificara los medios, pues esa cultura traqueta que tanto daño nos ha hecho y que ha profundizado tanto la violencia, Pablo Escobar y tantos criminales que ha habido en Colombia, hubieran tenido la razón. Entonces, lo primero que tengo que decirle a los colombianos es que el fin no justifica los medios. Es muy importante el proceso y el proceso tiene que ser ajustado a la ley para que las cosas salgan bien. Lo segundo es que Petro ha cambiado varias veces de posición, Andrea. Primero dijo en campaña que no había que hacer constituyente, que las grandes reformas del país se podían hacer sin constituyente. Después, ante las dificultades que ha tenido para sacar algunas de las reformas en el Congreso, porque Petro ha aprobado creo que más de 13 proyectos en el Senado y en el Congreso en general. Es decir, no es cierto que lo estemos bloqueando en el Congreso o que esté bloqueado. Ha aprobado muchas cosas, que no haya logrado otras no quiere decir que esté paralizado. Pero esa dificultad lo ha llevado a hablar de la supuesta constituyente, que a propósito también ha venido diciendo casi que hay que violar la propia Constitución para poderla realizar si fuera necesario. Ahora está cambiando de tesis. Por un lado empezó a hablar de un posible referendo y por el otro está hablando de sacar adelante la Constitución vía decreto. Entonces, cuando uno ve tantos cambios de posición, lo primero que yo tendría que decir es que a Petro poco o nada le importa implementar la Constitución. Lleva 2 años gobernando y uno se pregunta por qué no ha hecho nada, ¿no? La ausencia de resultados es absoluta, por el contrario está lleno de escándalos que lo comprometen a él y a su familia por corrupción, por ineficiencia, por mala gerencia, por incompetencia. Lo segundo es que Gustavo Petro utiliza el cambio no como propósito, es decir, a él no le interesa que haya cambio, a él lo que le interesa es que lo utiliza como una estrategia para mantener la expectativa de los ciudadanos viva y poder aferrarse al poder. Decirle al senador que el Movimiento Nacional Constituyente existe hace mucho tiempo. Yo lo reiteraba en la plenaria del Senado de la República. Ese movimiento es un movimiento social. Yo sé que la derecha de este país está acostumbrada a desconocer los movimientos sociales. Los movimientos sociales llevamos reuniéndonos por muchos años analizando nuestra Constitución. La iniciativa de nuestro presidente es una iniciativa que surge desde los pueblos organizados. Este Movimiento Nacional Constituyente le ha dicho al país en reiteradas ocasiones que es necesario reformar la Constitución y que se puede hacer por diferentes vías. Pero además, el proyecto político que yo represento en este Congreso también ha dicho que es necesario escuchar a los movimientos y que ganamos para llevar a cabo unas reformas estructurales que el señor presidente ha presentado en este Congreso, pero que nosotros tenemos manera de probar cómo ustedes, la derecha de este país, se han negado a reconocer que este proyecto político llegó al gobierno, que han obstaculizado esas reformas, que no han permitido que se avance y que encima vienen a decir que el presidente del Senado ha ayudado a estas reformas por vías no legales o recibiendo supuestas coimas, cuando todos aquí en el Congreso sabemos que él se ha opuesto a esta reforma. Los ataques son decididos. Nosotros, por ejemplo, insistimos en que el presidente reasumiera funciones en relación a la CRE. Tumbaron el decreto para reasumir esas funciones. Aquí no se trata de cuál es la narrativa, sino cuáles son los hechos reales. Petro puede decir lo que quiera, puede decir que es golpe blando, puede decir que es golpe de Estado, puede decir que es persecución, lo que usted quiera, pero eso se llama Estado de Derecho, se llama democracia, se llama pesos y contrapesos. Es decir, a mí me parece paradójico, Lucas, que hoy quienes han hecho oposición durante años
se encargaron de bloquear reformas, se encargaron de tumbar ministros, se encargaron de paralizar programas, porque decían estar en su legítimo derecho en la oposición, hoy gobernando, digan que es que no los dejan gobernar porque tienen una oposición. Y lo más grave es que estén de alguna manera criticando el Estado de Derecho, es decir, la actividad, la arquitectura institucional de legalidad del Estado con la que se hicieron elegir, primero, con la que se han protegido durante años, y hoy que no les conviene, la atacan. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía, eso no es personal. Mire que la respuesta de Isabel a mí empieza a ser personal, que es que la derecha, no, esto no es personal, yo no tengo nada en contra, digamos, esto no quiero volverlo, no lo quiero aterrizar a las personas. El tema central es hoy lo que está viviendo el país, que a propósito lo que me duele es que este gobierno lleva 2 años y no ha solucionado los problemas que prometió solucionar, y que le quede claro a los colombianos que para solucionarlos no necesitaba cambiar la Constitución, como el mismo presidente dijo. Y muchos de los arreglos institucionales que plantea Gustavo Petro se podrían hacer con gerencia, con buena voluntad, con liderazgo, con el presupuesto que tiene. Es que no perdamos de vista que este gobierno tiene el presupuesto más alto histórico del país. Es decir, plata no le falta. El problema es la incapacidad, la amenaza es su ineptitud, la corrupción que estamos viendo, etcétera. Pero yo quiero hacer aquí algunos comentarios importantes para salirnos de esa retórica mentirosa. Lo primero es que no podemos decir entonces que hay que aprobarle a Petro todo o permitirle violar la ley, que para que su gente no se galvanice o en otros términos se radicalice, etcétera, etcétera. No, perdóneme, es que en una democracia, pues para eso están las instituciones, para que funcionen. Segundo, el Congreso no le ha frenado, no es verdad que le ha frenado todo, le dio el plan de desarrollo, le dio los presupuestos, le dio la reforma tributaria, que era la plata que supuestamente necesitaba. También que el país entienda que nosotros somos sumamente respetuosos de esa arquitectura institucional, que la manera como hoy se está viendo la situación de acorralamiento de nuestro gobierno, que además no acaba de empezar, nosotros tenemos manera de demostrarlo, senador Uribe. Es que además usted empieza en una narrativa como esto no es un asunto personal, no, aquí la claridad es que ustedes ni dejan gobernar, ni dejan hacer, ni rajan, ni prestan el hacha. Nosotros hemos intentado todas las vías, ahora salen a criticar el diálogo entre los sectores empresariales y el gobierno. ¿Qué es lo que pretende realmente la derecha en este país? Nosotros hemos dicho, por supuesto que la construcción colectiva es lo más importante para este proyecto político. No quisiéramos que se lleve por una vía de decretos todas las reformas. Quisiéramos que se tramite, pero con el debate profundo, no con jugaditas como lo han hecho aquí en el Congreso. No, con el debate argumentativo como corresponde. Nosotros hemos venido demostrando que no han dejado gobernar. Y le voy a poner 3 ejemplos de por qué no han dejado gobernar. Porque se habla entonces de una supuesta ineptitud. ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar que empresarios de este país le digan a la fuerza pública que hay que hacer un golpe de Estado? ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar que algunos militares retirados hoy estén en el Clan del Golfo, aumentando los niveles de violencia que se tiene? ¿Qué gobierno ha tenido que enfrentar las acusaciones, las calumnias, la persecución que hemos tenido que vivir? Sí, eso no deja gobernar, esa es la realidad. Permítanle a este gobierno distinto, un gobierno de izquierda, un gobierno que no les gusta, permítanle gobernar, eso es lo único que se ha pedido. Ahora, insistimos, nosotros sí queremos reformas estructurales, es decir, que no vayan por decreto, que vayan a ley de la República y que las considere el Congreso de la República. Fueron subversivos, fueron guerrilleros, fueron criminales, estuvieron en una organización terrorista, porque decían que Colombia se gobernaba. No subversiva ni todo del proyecto. No, estoy hablando del M-19, Isabel, no estoy hablando, yo no estoy hablando de ti. Es que esto no es personal contra ti, estoy hablando del presidente que fue en el M-19. Entonces no generalice, senador, porque no todos estamos en el mismo, no todos estamos en la misma condición. Bueno, no, puedo hablarte de las FARC, del ELN y de muchos otros, pero por ahora estoy hablando del M-19 y voy a seguir, pero la que generaliza eres tú, yo no estoy generalizando. Entonces, Gustavo Petro y quienes hoy gobiernan en su mayoría vienen de una extracción de unos grupos criminales que se alzaron en armas supuestamente contra los estados de sitio, es decir, con el gobierno por decreto. Y ahora resulta que llegan al poder después de enfrentar la democracia, buscarla destruir, la utilizan para llegar al poder, ahora utilizan el poder para aferrarse a él y nada más ni nada menos quieren hacer lo que tanto criticaron. Segundo, dice Isabel que este gobierno ningún gobierno había tenido que enfrentar lo que este gobierno está enfrentando, Lucas.
Nunca ha habido una oposición más violenta, más virulenta, más radical que la que ejercía Petro y los suyos antes. Pues no vale la pena solo recordar el paro violento del 21, es que incendiaron el país para frenar una reforma. Y tampoco podemos olvidar que este gobierno, las jugaditas son de este gobierno. Isabel prácticamente se victimiza, como dice Petro, que pobrecito este gobierno que le ha tocado enfrentar al Estado de Derecho y que le ha tocado enfrentar las instituciones y la oposición. Cuando fueron oposición, fueron los más violentos del planeta, fueron los más agresivos. Les parece gravísimo que uno se salga y no haga quórum, pero se les olvida que ellos le prendieron fuego literalmente al país y gracias a lo que ellos hicieron hubo muertes. Usted tiene manera de demostrar que fuimos nosotros los que le prendimos. No se trata de que se salgan de las sesiones y no hagan quórum. Se trata de la falta de respeto. La falta de respeto cuando se salen y al mismo tiempo gritan no estoy, como lo hizo la senadora Paloma Valencia. Eso es una falta de respeto, senador. O como usted, cuando está diciendo que voten una proposición y al mismo tiempo le dice a todos abiertamente que se salgan ahí dentro de la plenaria del Senado. Entonces las jugaditas no son simplemente salirse, sino instar al otro. Ay, pero Isabel, ten magnitud, ten proporción. ¿Será eso lo mismo que salir a incendiar el país? No, yo lo dejé hablar. Las no te victimices. No, los victimarios son los que hoy gobiernan. ¿Cómo has dicho oposición virulenta? ¿Oposición virulenta a hacer unas marchas? Nosotros sí hemos salido a las calles y hemos salido de manera prendieron fuego al país. Yo les recuerdo que ha sido otros gobiernos los que mataron a los manifestantes, los que les quitaron los ojos a los jóvenes. Y usted aquí en la plenaria del Senado de la República ha venido a victimizarse. Son ustedes a decir que en su gobierno se les hizo una oposición virulenta cuando los jóvenes están cansados de un Estado que no les acompañó. Ustedes han dicho que son unos los terroristas y sí, yo respaldo al presidente de la República cuando dijo que el señor expresidente Duque es el terrorista, porque terrorismo es acabar con los jóvenes, es destruir las familias. Yo le recuerdo, senador, que acabamos de pasar el fin de semana más tranquilo en 22 años por tener una política de seguridad concreta, que es abordar con nuestra policía, con la policía, los asuntos estructurales de la violencia urbana. Y sí, lo hemos logrado con mucho alivio, porque no era posible que viviéramos tanta violencia en las ciudades, en los territorios urbanos, en un fin de semana y en un día tan importante como el Día de las Madres. Así que resultados tenemos y concretos de respeto a la vida y no de la muerte, que fue lo que ustedes propiciaron en sus gobiernos. Mire.